תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. בבתי הכנסת השמחה חוגגת, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. בבתי הכנסת השמחה חוגגת, יש לנו תורה, יש לנו תורה. יש גם חתונה, יש גם בר מצווה, יש לנו חגים וגם שושן פורים. יש פדיון הבן, יש גם ברית מילה, יש את חג הפסח וחג החנוכה. מה אגיד לכם ומה אספר, זה כבוד גדול לחיות עם ישראל. אנו מעטים והעסקים, התורה ניתנה לנו לעולמי עולמים. יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. בבתי הכנסת השמחה חוגגת, יש לנו תורה, יש לנו תורה. יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. בבתי הכנסת השמחה חוגגת, יש לנו תורה, יש לנו תורה. הנה באה השבת, כמה היא יפה. הנה באה השבת, הנה המלכה. הנה באה השבת, הנה המלכה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. הנה באה השבת, כמה היא יפה. הנה באה השבת, הנה המלכה. הנה באה השבת, הנה המלכה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. 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 Shabbat Shalom para todos, que el Eterno les bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestra primera parashá del año. Sí, Señor, estamos arrancando nuevamente el estudio de parashá. Estamos comenzando con nuestra primera parashá y esta es la oportunidad especial para todos aquellos que comienzan a estudiar la parashá, que empiezan a estudiar la Torah. Así que vamos a arrancar bien de cero, y en un año, cuando nuevamente arranquemos, ya vamos a haber pasado toda la Torah y también todo el Antiguo Testamento. Bien,
¿Qué es una parashá? Para aquellos que recién están comenzando, la parashá es una porción semanal de la lectura de la Torá, los profetas, los escritos, todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que toca a cada Shabbat. O sea, cada Shabbat tiene una porción bíblica para que nosotros podamos meditar en ella, estudiarla y de esa manera en un año haber leído toda la Torá. ¿Qué es la Torá? Es lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Aquí tenemos los nombres de los 5 libros: Bereshit, Shemot, Bamidbar, Devarim y Vaikra. Bereshit, Shemot, Devarim, Bamidbar, Devarim y Vaikra, que vendrían a ser Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio y Levítico, que son los 5 libros, de la Torá. Esos primeros 5 libros los conocemos como la Torá, y todo el Pentateuco, todo el Antiguo Testamento, lo conocemos como el Tanakh por sus acrósticos. Torá, la T de Torá, de Pentateuco, la N de Nevi'im, que vendrían a ser los profetas, y Ketuvim, los escritos, conocido en el cristianismo como profetas mayores, profetas menores y los salmos. Bien, para saber qué porción corresponde a cada día de Shabbat, nosotros elaboramos este pequeño, vendría a ser una especie de almanaque. Si bien no dice la fecha de cada año, sí nos dice qué parashá y cuáles son los textos más que nada. Por ejemplo, a todos aquellos los que me pidan, se lo voy a estar enviando esto. Algunos ya lo tienen, y los que no tienen me lo piden, entonces les hago llegar, ustedes lo pueden imprimir y ustedes pueden ya saber cuáles son los textos que corresponden a cada Shabbat. Por ejemplo, comenzamos hoy con Bereshit, la parashá Bereshit, que así como los libros, ¿verdad? El nombre de cada libro se sacó de las primeras palabras que comienzan ese libro. Por ejemplo, Génesis significa en el principio. Bereshit. Por ejemplo, si vamos a ver aquí al lado tenemos Shemot, significa nombre, y comienza con el Éxodo 1 que dice estos son los nombres, y así consecutivamente cada uno de los libros. Ahora, la parashá de la misma manera tiene el nombre del texto donde comienza. Por ejemplo, hoy tenemos Bereshit, comienza en Génesis 1:1, ¿verdad? Hasta Génesis 6:8. Y al mismo tiempo tenemos la Haftará, o los comentarios de los profetas, ¿verdad? Que nos lleva en este caso a Isaías 42:5 al 43, y los siguientes versículos. Entonces, en este pequeño almanaque ustedes van a saber qué texto corresponde a cada parashá. El sábado que viene, el Shabbat que viene, nos corresponde la parashá Noaj, que vendrían a ser Noé. Esa parashá estaríamos estudiando Génesis 6:9 al 11:32, y estos serían los versículos que le acompañan en Haftará. Bueno, y de esa manera tenemos las 54 parashot que estaríamos completando en un año. Estas serían las parashot de cada Shabbat que vamos a ir estudiando. Por supuesto que en una hora y media que puede llegar a durar las parashot, es muy difícil leer todo. Vamos a ir leyendo porciones, y por supuesto el año que viene vamos a repetir la misma lista, pero esperamos, Ezra Hashem, que ya tengamos otra revelación, otros datos nuevos que compartir. Como siempre, la pregunta de rigor: díganme cómo me están viendo,
cómo me están escuchando. Eso es importante para que podamos saber cómo está saliendo la transmisión, si hay que hacer algunos ajustes antes de meternos de lleno en nuestro temario del día de hoy. Un saludo grande a todos los que ya se están conectando. Esto va a quedar luego en YouTube, va a quedar también en Facebook para que usted lo pueda estudiar en cualquier día de la semana. Si es posible, los sábados lo vamos a estar haciendo en vivo. Los horarios no tenemos un horario fijo ya que es Shabbat, pero siempre va a estar ya el día domingo como para que usted pueda estudiar. Si no se encuentra en vivo, Baruch Hashem, pero si no, ya nos puede encontrar grabado y estudiar la parashá en cualquier día de la semana. Bien, vamos entonces a arrancar. Acuérdense de pedirme el almanaque de la lista de parashá. Vamos a ir entonces, aquí tenemos la Biblia. Yo estoy usando el programa S-Word. Aquí está el programa. Aquellos que tienen computadora también me lo pueden pedir. Y es un excelente programa. Acá tenemos diversas versiones de la Biblia. Y también aquí tenemos diversos diccionarios. Entre ellos el que vamos a estar usando hoy, el diccionario Strong de letras hebreas. Vamos entonces a comenzar con Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos a ir a nuestra versión más conocida, que es la Reina Valera. Y aquí tenemos el primer versículo de Torá, que nos dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este vendría a ser el primer versículo de nuestra Biblia. Y vamos a estar viendo en la Torá hebrea, vamos a estar viendo, por ejemplo, aquí tenemos el mismo texto en hebreo. Una de las cosas que tenemos que entender es que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Por eso que tenemos allá arriba el número 1 y se lee de derecha a izquierda. Como siempre, yo voy a poner un pequeño puntero para que ustedes puedan seguir lo que yo voy a estar haciendo. Pero es nada más para mostrarle la Torá. Voy a cambiar de... Ahora, aquí por ejemplo tenemos la Torá comentada por Rashi, que es una de las Torá bastante respetadas. Y acá tenemos, por ejemplo, de un lado tenemos a la derecha, arriba, tenemos la Torá, el versículo en hebreo. Luego a la izquierda tenemos el versículo traducido al español. Y abajo tenemos ya los comentarios, ya el texto comentado por este rabino tan respetado. Uno de sus comentarios son los más utilizados en la sinagoga, que es el comentario de Rashi. Entonces, déjenme buscar mi puntero. A ver, ¿por dónde se me metió el puntero? Y vamos a comenzar a descifrar varias cosas pero muy importantes. No se olviden también de hacer sus preguntas, no se olviden de hacer sus consultas. Eso ayuda muchísimo a que el estudio sea ameno, que el estudio sea más interesante. Bien, vamos a utilizar el escudo de Casa de Israel. Ese va a ser nuestro puntero, no tan grande, vamos a hacerlo algo chiquitito, pero cuando ustedes vean moverse, van a poder estar viendo entonces el puntero. Bien, aquí tenemos, como les dije, en hebreo. Acá tenemos la traducción, aquí tenemos comentarios de Onkelo y de luego toda la traducción que hizo Rashi y los comentarios. Pero eso simplemente para que ustedes puedan ver
otra versión más. Entonces, dijimos que en el hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces, aquí estaría comenzando Génesis. Ahora, una de las primeras cosas que vamos a ver aquí es la primera letra con que empieza Génesis. En hebreo dijimos que es Bereshit, ¿verdad? En el principio del crear Dios, hasta acá llega este pedacito. A ver, les voy a mostrar uno más completo, que lo tengo justamente acá. En el principio, vamos a ver una traducción y una mejor letra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el versículo, primer versículo de la Biblia que estamos viendo. Bueno, ahora vamos a verlo en hebreo. Parte de lo que vamos a ver también es de nuestro bachillerato. Acá estamos. Bien. Bien. Acá. Entonces, acá tenemos el mismo versículo que acabamos de leer. Vamos a ampliar un poquito más. Y como dice el texto que estamos leyendo, es que el hebreo se lee de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Acá tenemos la flechita que vemos yendo de derecha a izquierda, y acá comienza Bereshit. Vemos que acá tenemos la transliteración, ¿verdad? Bereshit bara Elohim el hashamay bet haares. En el principio creó dioses, esto es muy importante, los cielos y la tierra. ¿Por qué dioses? Porque la palabra Elohim en hebreo es plural, ¿verdad? Repetimos, de derecha a izquierda, Bereshit bara Elohim et hashamay bat haaretz. Entonces, una de las cosas resaltantes, Elohim es plural, eso lo vemos después en otros textos de la Biblia. Por ejemplo, cuando dice ese famoso versículo, acuérdate de tus creadores en el día de tu juventud. Muy conocido cuando dice acuérdate de tu creador, pero en hebreos encontramos nuevamente esa pluralidad de Elohim, que es dioses. Los ortodoxos muchas veces dicen que solamente Elohim es a una manera majestuosa de hablar de la divinidad, pero eso no es así por una simple razón. También se le llaman Elohines a los demonios, y en este caso no estamos hablando de personas majestuosas, sino que de espíritus demoníacos. Entonces, volviendo a nuestro, vemos que la primera palabra de la Biblia, la primera letra, la primera palabra es Bereshit. Acá está, esta que estamos viendo aquí. A ver. Y la primera letra con la que se escribe Bereshit es la Bet. La Bet es la segunda letra del alfabeto hebreo. Aquí tenemos el alfabeto hebreo y, como siempre decimos, el alfabeto hebreo está también ordenado de derecha a izquierda. Entonces acá tenemos la primera letra del alfabeto hebreo es Aleph. Después tenemos Bet. Bet. Y aquí ustedes se darán cuenta que hay número 2. Eso no es un error, sino que te está diciendo que aquí se escribe con B larga cuando hay un puntito y B corta cuando no hay puntito. Pero es la misma letra, por eso tienen el mismo valor numérico 2. Entonces, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bat, Zain, Chet, Tet, Yud, Kof, ¿verdad? Aquí también
tenemos en la misma letra, corresponde a una K o a una C, cuando hay puntitos. Lamek, Mem, Nun, Samet, Ain, Pet, Sadik, Kuf, Resh, Shim. Acuérdense que cuando hay el mismo valor numérico es la misma letra, pero el puntito, el acento, cambia todo. En este caso, Sin o Shin, ¿verdad? Estamos aquí en 300, valor numérico. Acuérdense que este no es el valor del orden, sino el valor numérico. Aleph vale 1, Bet vale 2 y así hasta el 10. Si ustedes recuerdan, cuando íbamos a la escuela los números romanos, esto le va a ser fácil. Es el mismo método. Yud 10 y a partir del 10 ya saltamos a 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ¿verdad? 90, 100, 200, 300, ¿verdad? Aquí 400 y esta es el último valor de 400. Aquí se repiten, por ejemplo, la Kof, la Mem, la Nun, la Pej, la Sadi, pero te muestran que son un poquito más largas porque se utilizan al final de la letra. Por eso se llama, ¿verdad? Kof final, Mem final, Nun final, Pej final y Sadek final. Solamente cambia un poquito, ¿verdad? Acá, por ejemplo, está la Sadik y aquí también, pero así se escribe en el medio de la oración y así se escribe al final, pero es la misma letra. Entonces, tenemos Aleph, Bet, Gimel y así hasta la Taf, ¿verdad? Que acá está como Tuf, pero bueno, es la Taf. Aleph es la primera y Taf sería la letra final. Ahora, volviendo aquí, nosotros podemos ver que la primera letra de Génesis, la primera letra con que se escribe la Biblia es la Bet. Ahora, ¿por qué no sería la Aleph? Si la primera letra del alfabeto hebreo, la que tenemos aquí, esta es la primera letra, es la Aleph, pero no es la primera letra de la Biblia, no es la primera letra de Bereshit. Bereshit se escribe con la segunda. ¿Habrá algo aquí? Acuérdense que Yeshua dijo que no hay ni una tilde ni una jota, no hay una letra que esté puesta en la Torá de balde. En cada letra, en cada punto, en cada acentuación encontramos misterios. Ahora, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la que la primera letra del alfabeto hebreo, o sea, la primera letra de la Biblia, no comienza con la primera letra del alfabeto? ¿Por qué no comienza con la Aleph? Muy simple, porque Aleph representa a Dios. La Bet es la palabra con que comienza, ¿verdad?, la Biblia. Pero antes, vamos a agrandar un poquito más esto, ¿verdad? Antes de la creación, había alguien más. ¿Quién había? Aleph. Antes de la Bet está la Aleph. Antes de que comience todo, ¿quién estaba? Estaba Yahweh. Estaba el Padre. Esta es la primera letra. Esta letra nosotros la estamos viendo aquí. Allá primerito. La tenemos acá. La primera letra del alfabeto hebreo. Simboliza al Padre. ¿Cómo sabemos que simboliza al Padre? Aquí la podemos ver dibujada en medio de los renglones. Si a este renglón de arriba nosotros lo llamamos cielo y al renglón de abajo lo llamamos tierra, en esta pictografía, en este dibujo, nosotros tenemos diseñado las tres partes de Dios, conocida como triunidad o muchas veces Trinidad, mal dicho Trinidad, porque Trinidad serían tres dioses y no son tres dioses, sino es un Dios con tres partes, así como Él nos creó cuerpo, alma y espíritu. Entonces, si nosotros nos fijamos bien en este dibujo,
Voy a achicar un poquito más mi puntero para no estorbar. Bien, aquí tenemos una parte que toca el cielo, pero no toca la tierra. Tenemos una segunda parte más larga, más extensa, que sí toca los cielos y toca la tierra. Y luego tenemos otra parte más pequeña que toca, ¿verdad?, la tierra, y entre los tres, porque aquí están unidos, forman la letra Aleph. Este pequeño sería, esta parte más pequeña, simbolizaría al Abba, simbolizaría al Padre, el que está en los cielos, ¿verdad? Luego, esto más pequeño simbolizaría el Hijo, que es que tocó la tierra, el que vino a la tierra. Y la parte más grande, que conecta cielo y tierra, simbolizaría el Ruach, o el Espíritu Santo, que es el que intercede entre cielo y tierra, haciendo que estas tres partes formen una, que vendría a ser las tres partes de Dios. O sea que Aleph simboliza al Padre. ¿Por qué el primer versículo de la Biblia no comienza con Aleph? Porque antes de escribirse el Génesis, antes de arrancar, estaba Yahweh. Antes estaba Él. Otra de las cosas muy importantes es que la Bet de Bereshit es la letra con que se escribe Berajá, que es bendición. Entonces, eso nos muestra que la creación es una bendición. Ahora, ¿yo dónde estoy? Yo estoy en la Bet, yo estoy en parte de la creación. Por lo tanto, yo soy bendecido y soy una bendición. Soy bendecido para bendecir. Yo soy creado para ser una bendición. Pero lo más tremendo es que con la letra Aleph se escribe Alá, que significa maldición. ¿Por qué muchas veces insistimos tanto en que se corrija de decir Ojalá? Ojalá. Ojalá significa si Alá quiere. Y la palabra Alá es una palabra de maldición. O sea, yo mañana voy a ir a trabajar si Dios quiere, ¿verdad? Ojalá mañana me vaya bien. O sea, lo que estoy diciendo es, si la maldición quiere, voy a estar bien. Wow. Por eso que todos aquellos que están en lo profético entienden que la palabra tiene poder, todos lo sabemos, pero no nos hemos dado cuenta cómo el enemigo ha metido en nuestro vocabulario muchas cosas que para nosotros son muy comunes, y sin saberlo nos estamos maldiciendo. Pero hay que pedir perdón a Dios, perdón, Señor, por nuestros pecados de ignorancia, y corregir. Cuesta, esto no es perfección, esto es entrenar. Yo recuerdo cuánto mi rabino me corrigió, cuánto anduvo detrás de mí, y era impresionante lo que me tenía que corregir, pero lo hizo, y logré corregirme. Entonces, primero de los misterios que encontramos en Génesis 1, vamos a ver algunas cositas más bastante tremendas. En Génesis comienza a relatar la creación. La creación comienza a relatar, y luego dice que, vamos a la Biblia, a ver, téngame paciencia porque esto es un lío bárbaro compartir todos los materiales con ustedes. Vamos aquí entonces a la Biblia, y aquí vamos a restaurar nuestro tamaño aquí, para que ustedes puedan leer bien. Tengo entendido que muchas personas lo ven en un celular, entonces por eso tratamos de mostrar lo más grande posible. Bien, aquí estamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando lo leemos así en español, no vemos mucho, pero cuando nosotros comenzamos a leer en hebreo, yo no soy un experto en hebreo, pero uno de los descubrimientos que se ha hecho es que hay
dos letras que no se han traducido. Esto es tremendo, esto es tremendo. Hay dos pequeñas letras que no se tradujeron. Y cuando vemos eso, vamos a volver a acá. Esas dos pequeñas letras que no se tradujeron esconden un misterio poderoso. ¿Qué es lo que vemos nosotros aquí? Vemos algo tremendo. Dijimos entonces en el Bereshit, en el principio, Bará creó, Elohim. Aquí estas dos letras que están acá. Estas dos letras, que está traducido como Et, en realidad es una Aleph y una Taf. Esta es la primera letra del alfabeto hebreo y esta es la última. Entonces, si vamos a ver otras traducciones que ya están corrigiendo, ¿verdad? Aleph y Taf es la primera y la última letra del alfabeto hebreo. Vamos a nuestra Biblia aquí y si yo cambio a la versión Kadosh, vamos a ver aquí cómo se tradujo. En el principio, Elohim, Aleph Taf, creó los cielos y la tierra. ¿Qué es Aleph Taf? Primero y último. Lo que se mal tradujo, alfa y omega. Cuando Yeshua se revela en Apocalipsis y dice, yo soy el alfa y la omega, Jesús no hablaba griego, Jesús hablaba hebreo. Muchos dicen que hablaban arameo, pero esto es un debate. El arameo es un dialecto del hebreo en tiempos bíblicos. La Lashon HaKadosh, la lengua santa, siempre fue el hebreo. Él habló en hebreo desde Génesis, en el Nuevo Testamento, y sigue hablando en hebreo en Apocalipsis. Cuando venga, va a hablar en hebreo. Entonces, cuando Yeshua dijo, yo soy alfa y omega, el primero y el último, en realidad lo que estaba diciendo es, yo soy Aleph y Taf. Yo soy el primero y el último. Yo soy Aleph y Taf. Hoy en día, inclusive muchas personas ya están corrigiendo, sacando de su vocabulario esa cuestión de alfa y omega. ¿Por qué, mi hermano? Porque el griego es demasiado simple. Una palabra hebrea traducida al griego puede perder hasta 11 significados, o sea, hasta 10 significados. O sea, una palabra hebrea puede tener 11 significados y cuando la traducen al griego, solamente tienen uno o dos significados en el griego. Entonces, inclusive Martín Lutero, que fue un tremendo antisemita y fue el padre, el mentor de Hitler, en su último libro, Los judíos y sus mentiras, que hoy en día se lo venera a Martín Lutero como el papa evangélico. Pero si usted lee, busque en línea Los judíos y sus mentiras, usted va a ver cómo este hombre maldijo al pueblo judío. Muchos soldados nazis que fueron juzgados por sus crímenes en el Holocausto dijeron, nosotros solamente hicimos lo que Martín Lutero nos dijo que hagamos, ¿verdad? Pero aún este hombre dijo en su momento, porque él para traducir la Biblia tuvo que estudiar con rabinos, que el hebreo es la fuente del agua. El griego es uno de los brazos y el latín ya es el último, lo que llega allá al final del río. Entonces tenemos que entender eso. ¿Por qué? Porque muchos institutos comienzan a estudiar del griego y no van al hebreo. Y entonces comienzan a meter helenismo, comienzan a meter filosofía griega para interpretar la Biblia. Y mi hermano, mi hermana, las raíces no son griegas, no son romanas, son hebreas. Yeshua hablaba, sus discípulos hablaban hebreo y la cultura era hebrea. Y si no vamos hasta allá, nunca vamos a tener el correcto conocimiento de la palabra. Entonces, lo que está diciendo este versículo, lo que nos está diciendo acá
es que en el principio Yeshua, el primero y el último, estaba ya en la creación. Y luego la Biblia nos dirá que Él estuvo en la propia creación. Eso es muy, pero muy importante. Vamos a ver otras generalidades. Ya cuando vemos, por ejemplo, el segundo versículo, dice, Yeshua, o sea, Elohim al-Estaf, creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba invisible y sin terminar, dice, o, como solemos leer, desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esto contradeciría toda la creación. Porque cuando nosotros vemos los siguientes relatos de Génesis, dice que Dios lo creó todo bueno. Cuando crean los animales, cuando crean las plantas, cuando crean los monstruos marinos, cuando crea al hombre. Y Él dice que todas las cosas las hace bien. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos la creación e inmediatamente después un desorden, un abismo? Los sabios nos explican de que lo que nosotros estamos leyendo en Génesis 1.1 no nos habla solamente de la creación de la tierra, sino que nos habla de la recreación de la tierra, explicándonos que desde el versículo 1 al versículo 2 hay una brecha de tiempo de millones de años. Por ejemplo, muchas veces nosotros sabemos que estamos en el año hebreo, y en el año hebreo estamos por encima de los 5000. Pero, ¿qué nos dicen la gente de, por ejemplo, los dinosaurios? Que tienen millones y millones y millones de años. No concuerda. Cuando en el calendario hebreo recién estamos en el 5786. ¿Cómo puede tener 10.000 años o millones de años? Una de las explicaciones que nos dan nuestros sabios es que entre el versículo 1 y el versículo 2 ocurrió la caída de Hasatán. Esa caída de Hasatán termina destruyendo la primera creación de Dios. En esa época entrarían los dinosaurios, entrarían miles de años de los cuales no tenemos cuenta. ¿Por qué estaba desordenada y vacía? Porque el Padre comienza a restaurar. Y un versículo que apoyaría esta teoría es Isaías 45:18. Isaías 45:18 dice: Dios creó la tierra y la compuso. Vamos a ese versículo. Estamos hablando de Isaías. A ver aquí. Isaías 45. Estos programas son una bendición porque podemos saltar rápidamente de versículo en versículo. Dice: porque así dijo Adonai, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Y cuando, vamos por ejemplo a ver aquí, ¿cuál es la palabra compuso? A ver, aquí no me está dando la palabra compuso. Vamos a ver si la versión inglesa nos permite. Acá ya estamos leyendo estabilicé. O sea, Dios creó la tierra y la estabilizó. Y aquí nos da la palabra hebrea que es cum. Pero vamos al diccionario español para poder leer. Bien. El hebreo cum dice raíz primaria, primeramente estar erguido. O sea, lo levantó. Levantar.
con una gran variedad de aplicaciones. Estamos hablando del término compuso que utiliza Isaías al referirse de la tierra, ¿verdad? Sea literalmente establecer, arreglar, preparar, aplicar o figurativamente nombrar, asegurar, prosperar o próspero, adornar, afirmar, alistar, amonestación, apercibir, armar, arreglar, asegurar, certeza, cierto, colocar, componer, confirmar, consolidar, convertir, designar, disponer y fíjese la cantidad de sinónimos que tiene. Componer, confirmar, consolidar, convenir, designar, disponer, encaminar, enderezar, establecer, firme, formar, fundar, necesario, orden, ordenar, perfecto, permanecer, preparar, preparativo, proveer, quedar recto, reparar, otra vez, restablecer, robustecer, seguro o sinceridad. Todos estos nos está hablando de que algo pasó y se tuvo que reafirmar, se tuvo que estabilizar, se tuvo que componer. Dios creó la tierra y la compuso. Entonces entendemos que entre Génesis 1 y Génesis 2 no hay una cronometría en tiempo. Acuérdense que estamos hablando de un relato. No estamos hablando de algo cronométrico que sí o sí tiene que tener correlación, sino que muchas veces puede variar en muchísimo tiempo. Bien, ¿cómo estamos? ¿Cuánto tiempo estamos llevando ya de transmisión? 41 minutos. ¡Wow! Qué rápido se nos va la hora. Seguimos. A ver, ¿qué más podemos ver de este tremendo versículo? Vamos a hablar un poquito acerca de la creación. La creación. Una de las cosas que es muy importante es entender que cuando Dios crea al hombre y la mujer, hay todo un proceso. Por ejemplo, Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5 nos dice lo siguiente, ¿verdad? Fíjese lo que dice. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos. A ver, no está saliendo todo. Ahí está. Vamos a ampliar un poquito más. Ahí. Para que ustedes puedan leer completo el texto. Versículo 5 dice: varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Esto es tremendo porque acá la Biblia nos está diciendo: varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. Esto quiere decir que tanto el macho y la hembra, ambos se llamaban Adán. O sea, Adán hembra no recibió el nombre de Eva, en hebreo Java, sino que hasta que tuvo hijos. ¿Por qué? Porque cuando ella da a luz, es ahí cuando recibe el título de madre, Java, de todos los seres vivientes. Ahora, cuando nosotros vemos este relato de Génesis 5.1, nos da a entender una cosa. Vamos a ver, por ejemplo, en Génesis 1, versículo 27, nos habla de la creación del hombre. Y aquí podemos leer bien. Aquí, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los dijo, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, parecería una contradicción que Dios los crea. Aquí tenemos el primer relato de la creación. Macho y hembra los creó.
Pero luego ya en Génesis 2.7, estamos en 1.27, vamos a saltar al 2.7, Génesis 2, capítulo 7, es cuando el Eterno forma al hombre. 2.7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí lo vemos, acá lo vemos al Padre, creando al hombre del polvo de la tierra. Y no vemos a la mujer. O sea, el primer relato dice que los creó hombre, macho y hembra, que ya les dijo que se fructifiquen, que llenen la tierra, que sojuzguen. Pero acá vemos nuevamente otro relato, después del primer relato, donde se le crea primeramente al hombre solo. Y no es sino que hasta el 22 del versículo 7, vamos al 22, donde aparece Eva, donde aparece la mujer. En el versículo 21 dice: entonces Adonai, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Adonai, Dios, tomó del hombre, hizo una mujer y lo trajo al hombre. Entonces, ¿por qué tenemos primero un relato donde los crea a ambos, macho y hembra, y después volvemos a tener otro relato donde crea al hombre separado de la mujer, y un tercer relato donde dice que saca a la mujer del lado del hombre? Lo que tenemos que entender es que Dios es espíritu, y lo primero que Él crea es el espíritu. ¿Qué es lo que va a crear? Va a crear el espíritu del macho y de la hembra. O sea, ya en el mundo espiritual, Él creó. Y cuando nosotros vamos a ver en hebreo, la palabra crear nos dice, es la palabra vará. La misma palabra que empieza en Génesis 1, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces la palabra vará nos habla de crear de la nada. Dios de la nada crea algo totalmente nuevo, que es el espíritu del hombre y el espíritu de la mujer. Ahora necesita poner esta alma, o sea, este espíritu, en el mundo físico. Entonces ahora utiliza otro término cuando habla de Génesis 2.7, cuando habla del polvo de la tierra, dice que Él tomó y formó. Al principio dijo bara, creó, pero ahora habla de yatzar, de formar. Y la palabra yatzar es darle forma, como cuando uno pone un molde, como cuando hace un embutido, le da forma. ¿A qué le dio forma? Le dio forma a algo que ya había creado antes, que era la tierra, el polvo de la tierra. Y ahora forma al hombre. Hace un muñeco y sopla en él aliento de vida. ¿Qué es lo que sopló en él? El espíritu del hombre que había creado de antemano. Entonces el hombre pasa a ser un alma viviente, un ser vivo. No como los animales, porque los animales lo creó de la nada. Es más, fíjense que Dios creó al hombre el mismo día que creó a los animales. Cuando estamos viendo, a ver, Génesis 1.27. Vamos de vuelta para allá. Génesis 1.27. Vamos a leer un par de versículos antes. Acá, 25 en adelante. E hizo Elohim animal de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Entonces dijo: hagamos al hombre nuestra imagen. Entonces, el hombre fue creado el mismo día que los animales. ¿Qué lo diferencia de los animales? Que el Eterno sopló el ruaj, sopló de él mismo el espíritu y lo puso en el hombre. Ahora, ¿qué es lo que sopló? Sopló el espíritu que había creado del macho. Ahora está faltando el espíritu de la hembra. Y no es hasta el
versículo 22 del capítulo 2 de Génesis. Vamos de vuelta a la Biblia. 22, donde 21. Entonces Adonai Elohim hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras él dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Adonai Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí utiliza ya otro término. Acá utiliza hizo, completando entonces tres términos totalmente diferentes. Creó, la palabra bara, yatzar, formó, y hizo, que es baná. Y baná no es crear de la nada, baná no es darle una forma, un embutido, sino baná es hacer una escultura. Luego la Biblia nos dirá que la mujer es un vaso frágil. Y cuando Dios forma a la mujer, crea en el hombre lo que es el deseo de reproducción. Por eso Dios a una mujer le dio lindos pechos, lindas curvas, para que cuando mire el hombre desee multiplicarse, obedecer el mandamiento. Por eso que los hombres nos excitamos por lo que vemos. La mujer es diferente. La mujer se excita por lo que escucha y por lo que huele. Nosotros nos excitamos por lo que vemos, por lo que tocamos. Ahora, por supuesto que un hijo de Elohim no puede andar reproduciéndose en todas las mujeres bonitas que uno ve, pero esa es la forma en que el Eterno creó. Creó el alma y el espíritu de la nada. Luego formó del polvo de la tierra un muñeco donde él sopló dentro de ese muñeco el espíritu del macho. Y luego separa una parte del hombre y forma una escultura, que la palabra ya baná me habla de hacer una artesanía, un trabajo especial, vaso frágil diría el Nuevo Testamento, y ahí sopla entonces el espíritu de la hembra, que ambos se llamaban Adán, hasta que ella pasa a tener hijos, ¿verdad? Y entonces pasa a ser madre de todas de todos los ser vivientes, ¿no? De todos ellos. Esto es algo tremendo poder entender para poder explicarle a la gente cuál es esa cuestión de la diferencia. Una de las cosas que siempre me preguntan es la cuestión de los tiempos, ¿verdad? Entendemos que los tiempos de Génesis no son los tiempos nuestros. Estoy hablando de tiempo cronométrico, cómo vivían, cuántos años. Imagínense que aquí en el relato nos está hablando de que, vamos de vuelta a nuestra Biblia, dice que no llovía. ¿Dónde estábamos? Génesis 5. A ver si es Génesis 5 o Génesis 2. Génesis 2 nos dice lo siguiente: 4 en adelante, esos son los orígenes de los cielos de la tierra cuando fueron creados, el día que Adonai Dios hizo los cielos y la tierra, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Adonai Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. En este tiempo, como no había lluvia, no existían el otoño y la primavera, solamente dos estaciones, verano e invierno. Esas condiciones climáticas ayudaban al hombre a vivir muchísimo más tiempo, ¿verdad? Y por eso nosotros vemos también la longevidad. Hay algunas diferencias de calendario, pero no es eso lo importante. No, pero los años eran más cortos, más largos, no. Tenemos que ver que había toda una condición climática diferente, ¿verdad? No fue hasta después del diluvio, que eso lo vamos a ver ya cuando la próxima parashá, la parashá de Noaj, que comienza a llover del cielo. Por eso que era tan increíble que alguien predique y anuncie de que iba a caer agua del cielo. Eso era muy difícil, ¿no? Era muy increíble. Entonces,
En ese tiempo el eje de la Tierra estaba derecho, por lo tanto solamente había verano e invierno. Cuando diluvia, cuando viene el diluvio, ese diluvio llena la faz de la Tierra con agua y eso hace que el eje de la Tierra se incline. O sea, ¿qué pasó con toda el agua del diluvio? Sigue estando acá en la Tierra, solo que está congelada en los polos y estamos hablando de casi 24 millones de kilómetros de agua congelada, que ese peso ha hecho que el eje de la Tierra se incline y a partir de ahí nazcan los dos eventos climáticos que conocemos como primavera y otoño, cosa que antes no existía, y eso hace que también la vida de los hombres se acorten. O sea, imagínense que tenemos suficiente agua en los polos como para volver a inundar toda la tierra. Pero la promesa de Hashem es que nunca más va a destruir esta creación con agua, sino que ya la próxima creación viene con fuego. Otra de las cosas muy importantes es entender de que cuando Caín y Abel nacen, no son los primeros hijos, porque la Torá no habla de que Caín y Abel sean los primeros. La Biblia dice, y acá podemos leer, y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz Caín, y dijo, por voluntad de Adonai he adquirido varón. Fíjese que aquí ya se llama Eva, o sea que ya fue madre. O sea, si la Biblia la llama Eva es porque ya fue madre. Pero este relato solamente se relata por el hecho de que Caín fue un primer asesino. Por eso que cuando ellos son echados del jardín del Edén, Caín luego va y se puede casar con gente de otra tierra. La cronología que muchos sabios han hecho es de que Caín fue creado con la edad de 20 años. Que fue creado con la edad de 20 años. Vivió 50 años dentro del jardín del Edén. O sea que en 50 años ellos se multiplicaron, crearon cantidad de generaciones, ¿verdad? Pero 50 años dentro, fuera de antes de pecar. Pecan a los 50 años de ser creados, son echados fuera y son echados toda la generación completa. Por eso Caín va, porque muchas veces dice, pero se casó con su hermana, ¿quién era? ¿Por qué? ¿Había otra creación? No, nada de eso. Hay muchas mentiras y hay muchas cosas inventadas por ahí para intentar responder estas contradicciones bíblicas, ¿verdad? Ya Caín no fue el primero. Y es importante entender también aquí, desde el principio de la Biblia, la palabra conocer. La palabra conocer habla de connotaciones sexuales, ¿verdad? Conoció a Adán a su mujer y concibió. O sea, tuvieron relaciones sexuales, del cual salió un hijo. Entonces, cuando Caín peca, que Caín es desterrado, ya esos en 50 años que estuvieron allá, pues ya habían tenido varios hijos, cantidad de hijos. Ahora, si nosotros entendemos, primero hay que entender por qué a Caín no se le acepta su ofrenda. Una de las cosas que yo he escuchado muchos pastores predicar, Caín ofrendó lo peor. Caín ofrendó algo que no, no, la Biblia no dice eso, ¿verdad? La Biblia dice que trajeron una ofrenda y cuando nosotros vemos la palabra andando el tiempo, dice, y andando el tiempo Caín trajo una ofrenda. ¿Por qué menciona tiempo acá? ¿Por qué? Porque había un tiempo específico. Había un tiempo señalado de traer una ofrenda. Imagínense que cuando Adán y Eva pecan, ya se entregó la palabra profética del cordero que iba a sacar el pecado del mundo. O sea, ellos tenían Torá de manera oral. Antes de Génesis, antes antes de Éxodo, perdón, antes del monte Sinai, ellos tenían Torá. Por eso dice que Abraham, antes de la Torá, guardó mandamientos, estatutos, decretos, y todavía no se había escrito la Torá de manera física. Entonces el mandamiento era que se traiga un cordero. Abel hizo lo correcto, pero Caín dijo, no, yo no te voy a comprar el cordero a ti, yo soy agricultor y yo voy a ofrecer lo que yo quiero. Por eso es muy importante, yo siempre enseño, cuando tú vas a hacer una ofrenda,
que sea lo que Hashem te está pidiendo. No inventes. Si tú no vas a dar lo que Hashem te pide, no lo des. Hay gente que lo hacen con el diezmo. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando una persona en Ananías y Zafira, que vendieron una casa, quisieron mentir. No, si no vas a dar lo que corresponde, lo que el Eterno te está mandando a hacer, nadie tiene que decirte que ofrendar. Esa nueva moda de que Dios me dijo que tú me tienes que ofrendar esto, Dios me dijo que tú me tienes que ofrendar aquello. No, uno tiene que sentir, uno tiene que tener la voz audible. Claro que el oyente puede pedir cualquier cosa. Nosotros somos administradores, todo lo que tengo no es mío. Yo soy un administrador del Elohim. Entonces, si el Elohim me puede pedir cualquier cosa, pero yo tengo que ser lo suficientemente espiritual, tengo que tener los pensamientos ordenados, tengo que poder discernir mi pensamiento para sentir la voz del Eterno. Y lo que el Eterno me pide, hacerlo. Caín desobedeció, dijo, no, yo por qué voy a dar eso. Pero el mandamiento era cordero. Entonces, es muy importante entender estas pequeñas cosas que luego llevan a Caín a enojarse contra su hermano y matar. Hoy en día hay tanta gente que se enoja cuando uno guarda Shabbat. Una gente se enoja cuando uno hace la fiesta y ya están judaizando y tratan de impedir por todos lados la predicación de las raíces hebreas. Tenemos que entender que nuestro trabajo es hacer lo que el Eterno nos mandó. Entonces, si nosotros hacemos la cuenta, Adán fue criado de 20 años. O sea, él no era un bebé en el cuerpo de un grande. Tampoco nació de vientre de la madre como para ir creciendo. Cuando él nace, cuando él abre sus ojos, él tiene la capacidad cognitiva, física, la inteligencia de un joven de 20 años. No de esta época, 20 años de antes. Pero tiene la fuerza. O sea, Adán tenía 20 años cuando nació. Vivió 50 años más. Y fuera del jardín de Edén, vivió 930 años. Dándonos un total de 1000 años. Siempre nosotros creímos que Matusalén fue el hombre más viejo de la Biblia. Pues no, mi hermano, le tengo una mala noticia. El hombre más viejo de la Biblia no es Matusalén, sino Adán. Adán vivió 1000 años. Y se cumplió a rajatabla lo que el Eterno dijo. El día que comieres de ese fruto, ese día morirás. Porque lo dijo espiritualmente. No. La palabra no dice que va a ser espiritualmente. No. Dice, el día que comieres de ese fruto, ese día morirás. Para Dios, un año son como 1000 días y 1000 días son como un año. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, que el Eterno les bendiga. Hasta aquí la parashá del día de hoy. Espero que haya sido de edificación. Los espero la semana que viene, ¿verdad?, con la segunda parashá. Y vamos a intentar hacerlas todas las parashá, 54 parashá, para que estemos todo el año estudiando Torah. Que Hashem te bendiga. Que bendito sea el Eterno, dador de la Torah. Que tenemos Torah y que el Eterno nos siga hablando. Y que el Espíritu Santo pueda hablar mejor en cada corazón, más allá de todo lo que yo no pueda haber hablado. Bendiciones. Shalom Alejem. Una hermosa semana. Una hermosa semana bendecida, cargada de bendiciones. Bendigo tus diezmos, bendigo tus ofrendas, bendigo toda la gente que apoya este ministerio y confía en nosotros, que así como tú honras al Eterno con tus finanzas, el Eterno te permita honrar tus compromisos económicos, el Eterno te permita que todo lo que tu mano toque sea bendecido, sea prosperado al 100%. Shalom. יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. בבתי הכנסת השמחה חוגגת, יש לנו תורה.
יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. בבתי הכנסת השמחה חוגגת, יש לנו תורה, יש לנו תורה. יש גם חתונה, יש גם בר מצווה, יש לנו חגים וגם שושן פורים. יש פדיון הבן, יש גם ברית מילה, יש את חג הפסח וחג החנוכה. מה אגיד לכם ומה אספר, זה כבוד גדול לחיות עם ישראל. אנו מעטים והעסקים, התורה ניתנה לנו לעולמי עולמים. יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. בבתי הכנסת השמחה חוגגת, יש לנו תורה, יש לנו תורה. יש לנו תורה, יש לנו תורה.